Tim collects bobbleheads. A lot of bobbleheads. Baseball bobbleheads. Race car bobbleheads. Little Chihuahua bobbleheads. He's got an entire room strictly for bobbleheads. Does he need them? No. Is his wife mad about it? A little. But Tim works with Empower, and he got good at money. So he can be a little bad. Ooh, horse bobblehead. Classy, Tim. Empower. Invest well, live a little. Start today at empower.com. Una cosa es dar espacio para la toma de decisiones y otras dejarlos hacer lo que quieran. ¿Por qué? Porque yo soy tu mamá, porque yo soy tu papá. Eso se vale. Es una razón. A veces nosotros nos tomamos personal y empezamos a decir, es que ya no me quiere, es que yo antes le hacía todo. Ay, buenísimo que ya no le hagamos todo, maravilloso. El miedo es mío, no de mi hijo. Hola, soy Juanita y bienvenidos a Todos Nos Pasa. Un podcast pensado en ayudarnos a ser mejores padres, a potenciar a nuestros hijos y crecer como familia. Un podcast con invitados especiales, anécdotas divertidas y un montón de amor en donde encontraremos apoyo, inspiración y, por supuesto, un recordatorio constante de que no estamos solos en la aventura de la paternidad. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de A Todos Nos Pasa. Hoy tengo una invitada muy especial. Lina Saldarriaga nos va a acompañar en este episodio. Ella es psicóloga, PhD en Desarrollo Infantil y directora de operaciones del programa de Aulas en Paz de la Universidad de los Andes. Bienvenida, Lina. Ay, qué rica. Gracias por esta invitación, Juanita. Y hoy tenemos un tema apasionante. ¿Cómo hacer un equilibrio entre la protección y la autonomía que le damos a nuestros hijos? Y me gustaría empezar, Lina, por preguntarte ¿por qué es importante hablar de autonomía en la infancia? Claro. Digamos que a veces cuando los niños están tan chiquitos, pensemos en edades como 3, 4, 5, incluso 6 años, para nosotros es un poco complicado entender cómo pueden ser autónomos, porque todavía hay muchas cosas que dependen de nosotros los adultos. Pero es precisamente en esa etapa del desarrollo donde los niños empiezan a formar una serie de hábitos, comportamientos o formas de comportarse, digamos, en el mundo que les pueden ayudar a promover su autonomía. Entonces, la autonomía les va permitiendo conocer mejor su mundo, entender cómo funcionan las cosas, aprender a regular sus propias emociones, aprender a identificar lo que está pasando no solamente en ellos, sino en las otras personas. Entonces, fíjate que es como una base muy importante que uno va formando para otros procesos que se dan más adelante en el desarrollo, pero es tremendamente importante el desarrollo de la autonomía. La base del desarrollo de muchas habilidades que les van a permitir a los niños a enfrentarse al mundo. Exactamente. Y fíjate que hay una cosa preciosa del desarrollo de la autonomía en la edad preescolar y escolar, y es que no solamente le enseña a los niños. Es decir, nosotros pensamos, claro, la autonomía en los niños, tenemos que darles un montón de cosas, pero en realidad los papás aprendemos un montón de cosas. Los papás y mamás aprendemos, por ejemplo, a poner límites o a soltar ciertas cosas. Lo que yo siempre les digo es, ¿cuáles son esas batallas que uno sí tiene que dar y otras que no? ¿Cuáles puedo soltar? ¿Cuáles no puedo soltar? Y es un proceso de aprendizaje mutuo súper bonito. Se va construyendo. Claro, porque los niños van creciendo y van desarrollando nuevas habilidades. Claro. En esta etapa, Lina, digamos a nivel motor, cognitivo, del lenguaje, como entre los 3 y los 5 años, ¿qué podemos esperar de un niño, digamos, en cuanto a sus habilidades? Entonces, en esta etapa estamos aprendiendo a entender que somos seres humanos independientes, que somos autónomos, digamos, de alguna manera, y que eso que antes se daba más por el estar con el otro. Piensa en 2 bebés, por ejemplo, Juanita. Cuando tú llevas a 2 bebés a jugar, realmente no es que haya mucho intercambio. Lo que pasa ahí es que tienen, por ejemplo, un objeto común que les gusta o están sentados en un mismo espacio, cosas de ese estilo. Entonces, el poder jugar y el poder interactuar tiene que ver con el espacio donde tú estás. También depende, por ejemplo, mucho de lo que hagan tus papás por ti, de lo que te digan, ahora nos vamos a vestir y entonces te van enseñando a vestir, o ahora, no sé, es la hora de comer y entonces te dan la comida. Entonces, mucho de lo que es tu mundo depende de lo que otros adultos u otros niños hagan o interactúen o de la manera en que interactúen contigo. Cuando llegas a los 3 o 4 años, empiezas a manifestar el deseo de tomar tu propia decisión. Entonces, ¿eso cómo lo vemos? Entonces lo vemos diciendo, yo no quiero comer esto.
Obviamente todos los papás, no quiero, esa es una de las batallas, si quieres hablamos ahorita de eso. Pero entonces no quiero comer esto, o me quiero poner esta ropa, o no quiero dormir así, o quiero quiero quedarme jugando más tiempo, etcétera, etcétera. Empiezan a poner su punto. ¿Sí? Claro, y fíjate que eso nos asusta un montón a los adultos. Muchas veces los papás dicen, pero es que se vuelve un pequeño tirano. Y claramente ahí yo puedo entender de dónde vienen los papás. Yo puedo entender que ellos digan como es que no sé qué hacer, porque si uno dice, ponte los zapatos, no quiero ponerme los zapatos. Claro. No quiero. Porque hasta ese momento funcionaba muy bien. Uno le dice, ponte los zapatos, ponte esta camisa, haz esto, y el ellos control está completamente en los papás, pero empiezan a surgir estas necesidades. Ellos empiezan a identificarse como unas personas que pueden tomar decisiones. Entonces eso ya no empieza a funcionar tan bien. Y a nosotros nos da mucho susto porque frente a la oposición, generalmente pensamos que viene el regaño. Y en realidad sí puede venir el regaño muchas veces, pero no necesariamente esa es la manera de hacerlo. Entonces la oposición aparece, pero esa oposición no es porque se vuelvan odiosos. Es que mi hijo ahora no es algo personal contra mí como mamá. Exacto. Tiene que ver con qué tanto ellos pueden reafirmarse y decir, no, es que yo soy capaz de tomar una decisión y este es mi punto de vista. Entonces, una idea bonita que le podemos dejar a las familias que están viendo esto es, no se asusten con el no en esta edad. El no es una forma de reafirmarse, construir identidad. Entonces, ahí hay una parte muy importante. Hay otra parte muy importante en el desarrollo de ciertas habilidades motoras. Entonces, ¿qué pasa? Su pinza está mejor. El hecho de que su pinza está mejor, por ejemplo, hace que más fácilmente precisión. Puedan vestirse, ponerse la ropa, incluso coger los cubiertos. Entonces, fíjate cómo todo va apuntándoles a ellos o mostrándoles a ellos que pueden ser más autónomos, que pueden lavarse los dientes, que pueden hacer un montón de cosas. Entonces, ahí hay otro elemento muy importante. Y el tercer elemento del que me preguntaste es sobre el lenguaje. Entonces, el lenguaje está mucho más elaborado. Ya están empezando a dejar de hablar en media lengua. Están empezando a expresar frases mucho más completas. Y no solamente frases mucho más completas, sino frases que mezclan no solamente un deseo instrumental, quiero agua, tengo hambre o no sé qué, sino que ya pueden expresar unas emociones muy básicas. Estoy triste, estoy feliz, tengo rabia, etcétera, etcétera. Entonces, eso empieza... Digamos que es una cosa bellísima del cerebro de ellos, porque lo que empieza a pasar es que todo ese desarrollo verbal empieza a juntarse con el desarrollo emocional y entonces ya no se frustran tanto porque no pueden expresar lo que están sintiendo, sino que aprenden a ponerle palabras a esas emociones. Y ese es uno de los, digamos, avances. Logros importantísimos en el desarrollo. Preciosos. Y que está muy relacionado con el tema que estamos hablando de la autonomía. En la medida en que los niños son capaces de expresar lo que está pasando en su mundo interno, es mucho más fácil negociar con ellos, entender por qué se enojan, saber qué se puede y qué no se puede. Claro, y a todos nos pasa pues que en esa exploración que ellos tienen y que quieren hacer y salir al mundo y poner su punto, pues no sabemos cómo poner ese punto de equilibrio, ¿no? Es decir, ya no tengo tanto control, tengo que empezar a enseñarle también cómo tomar el mando un poco de su vida, pero aún así tengo que cuidarlo. Claro. Sí, no es fácil. ¿Hasta qué punto puedo empezar a soltar? ¿Y cómo sé si mi hijo está listo para empezar a tener esos momentos como de hacer las cosas más autónomamente? Entonces, esto implica que nosotros los adultos empecemos a agudizar nuestra mirada, porque es un ejercicio constante. No es que los niños, yo te pueda decir como, Juanita, estas 3 cosas te lo van a decir, aunque hay unas ideas de las que vamos a hablar. Pero los niños sí nos empiezan a dar pistas de que están listos y nosotros tenemos que empezar a ir como tanteando, de pronto puede ser la palabra, tanteando si están listos o no y dando espacios. Como acompañarlos y soltar un poquito. Entonces, vamos a hacer un disclaimer de papás y mamás. El disclaimer de papás y mamás es que esto da susto, ¿no? Entonces me dicen, Lina, pero es que ellos, fíjate que todavía no saben y no sé qué. Yo les digo, está bien, pero si uno en su cabeza tiene claro que eso da susto, pero sin importar el susto que da, empieza a dar esos pasos, es una manera muy sencilla de promover al mismo tiempo autonomía y cuidado. Y suena súper paradójico, porque entonces me dices, pero es que cuidado no es que uno
haga las cosas por eso. Yo decía, en realidad no. En realidad es tener esa mirada súper aguda, Juanita, donde uno puede decir, ok, hasta aquí. Sí. Y hasta aquí sí, y hasta aquí no. Entonces, ese es el primer disclaimer. Antes de cualquier cosa, como sé yo que está listo, es que yo tengo que tener claro que eso va a ser difícil para mí, que está bien que sea difícil. Que es lo para que mí. tiene que ocurrir además. Y que me puede preocupar y me puede Sí. dar angustia. Y que si yo logro aceptar y entender que esas emociones y esas preocupaciones son normales, yo puedo más fácil soltar. Entonces, eso es una primera idea y una herramienta sencilla para los papás. El segundo punto es el de la toma de decisiones. Entonces, aquí es clave ayudarlos a empezar a tomar decisiones. No tienen que ser grandes decisiones. Decisiones sencillas pueden ser si se ponen la pijama roja o la pijama verde. Decisiones sencillas pueden ser si primero se comen la carne y después el tomate. O el pantalón de la pijama verde con la camisa roja. Puede ser, no pasa nada. No pasa nada. Sí. Entonces, a veces nosotros decimos, pero es que la pijama Tiene roja que ser la es la pijama. completa, sí. En realidad no. Y el hecho de que ellos se sientan capaces, autoeficaces, es la palabra clave aquí, Juanita. Autoeficaces. Si yo tomo una decisión, veo un resultado en esa decisión. Si yo digo el pantalón verde, me encanta ese ejemplo, el pantalón verde con la camisa roja, puede que a mí me parezca horrible Una que locura. sea. No pasa nada. No pasa nada. El mundo no se va a acabar. El mundo no se va a acabar por una pijama roja que tiene un pantalón verde. Y ellos dicen, está bien, Puedo fíjate que elegir. yo soy capaz de elegir. Entonces, la toma de decisiones es súper importante. Cuando ellos empiezan a mostrarnos que necesitan tomar decisiones, que hay cosas que quieren hacer y que nos expresan que las quieren hacer, eso es una pista muy importante. Ahora, aquí hay una cosa en la que tenemos que tener mucho cuidado. Una cosa es dar espacio para la toma de decisiones y otras dejarlos hacer lo que quieran. Porque ahí no. Si no se vale. Las abuelitas decía, bueno, es culantro, pero no tanto. No sé si eso se puede decir, pero ese es un dicho de las abuelitas. Y está súper bien que los niños puedan expresar lo que quieren. Está súper bien que en el contexto de la casa nuestra voz se escuche. Lo que no está bien es que los adultos no puedan poner límites y que esas, digamos, decisiones de los niños se conviertan en ley y no en una opción que podemos evaluar como familia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que yo no me quiero acostar ya. Ay, ves que el niño no se quiere acostar ya. No. Dejémoslo otro rato. El niño tiene que dormir mínimo 10 horas. Y el hecho de que tenga que dormir mínimo 10 horas significa que a las 8, a las 7:30 o a la hora que sea, se tiene que acostar. En ese sentido, hay cosas que se pueden negociar o no. Esta es una segunda idea para los papás. ¿Cuáles son los innegociables? Y los innegociables no solo para que uno los tenga claros, los niños también los tienen que tener claros. Ahora, tú, la acostada a las 8 es a las 8. Ahora te puedes acostar con la pijama roja, con el pantalón verde, para arriba, para abajo, como quieras, con luz, sin luz, etcétera, etcétera. Pero la acostada no es innegociable. ¿Sí ves? Sí. Entonces son puntos en los cuales el hecho de que ellos tomen decisiones no afecte su bienestar. De acuerdo. Y no afecte nuestro rol de cuidado parental. Y aquí está el balance. Fíjate que es un balance súper delicado. Entonces yo les permito que tomen decisiones, pero también digo, ok. Hasta aquí. Hasta aquí. A mí me encanta explicarlo, Juanita, como si fuera, imagínate que fuera un camino grande que ellos tienen que recorrer, una carretera. Y yo les explico, en esta carretera tú puedes decidir si te vas por la izquierda, por la derecha, por el centro, si te vas saltando, si te vas corriendo, está bien. Pero en la carretera vamos y la carretera va de acá hasta allá. Eso no se negocia que te salgas de acá. Pero cómo camines en esa carretera es maravilloso y son tus decisiones y lo puedes hacer. Es como ofrecerles opciones limitadas. O opciones limitadas, ¿sí? Exactamente. Para que sobre eso que yo espero y que le estoy enseñando para tener como esa autonomía, que también en ese dar autonomía implica que ellos se sientan seguros. Sí. Y el marcarles unas opciones también, pues nos permite que ellos se puedan mover con tranquilidad. Y puedan elegir a la vez. Y que además la tranquilidad no solo sea para ellos, para uno también. ¿Sabes por qué? Porque eso lo que hace es que los niños y las niñas se ajusten mejor a las reglas. Entonces, yo a veces puedo decir, es que vamos a hacer esto, pero yo no quiero, pero no sé qué. ¿Por qué? Porque yo soy tu mamá, porque yo soy tu papá. Eso se vale, Juanita. A veces a los es una razón. Se nos olvidó que eso se vale.
Pero hay momentos en los cuales los niños nos preguntan por qué, y si uno lo piensa de verdad, Juanita, en realidad no hay un por qué. Ajá. Entonces ahí lo clave es ¿Qué hacemos? uno no tenga ese por qué y en realidad esta vaina no tenga tanta trascendencia, pues ¿por qué no dejarlos? ¿Sí me entiendes? ¿Por qué no dejar que ellos puedan hacer eso? Pero entonces también, y fíjate que esto todo se devuelve a que nosotros mismos como papás y mamás nos tenemos que entrenar. Entonces también se devuelve a que nosotros, pensando en esos innegociables de los que ya hablamos, empecemos a decir, venga, ¿cuáles son esas cosas que yo creo que son difíciles para mi hijo, que son difíciles para mí y que en esta interacción pueden ser complicadas? Entonces, por ejemplo, te hablo de algunas cosas de las que yo oigo que los papás se enfrentan, los papás y las mamás se enfrentan. La acostada, la levantada, el hacer ciertas tareas, el comer cierta comida, el salir o no salir, etcétera. Son como momentos críticos dentro de la rutina. Y una de las cosas que yo les digo es, los niños funcionan mejor cuando planeamos, cuando saben qué esperar. Entonces aquí hay otro elemento fundamental de la autonomía de los niños. Y es, tú y yo podemos hablar de autonomía, tú y yo somos psicólogas, tú y yo entendemos de qué se trata esto, ¿cierto? Hay como un lenguaje común entre tú y yo. Pero pregúntame si un niño de 4 años va a entender qué es autonomía. Entiende. Ni siquiera pregúntame si un niño de 4 años tiene claro en su cabeza qué es ser juicioso. Sí, o pórtate bien. Pórtate bien. ¿Qué es eso? ¿Eso qué significa? Sí. Entonces, ese es el otro punto que es súper bonito para los papás y súper clave. Cuando nosotros de antemano les explicamos a los niños qué es lo que estamos esperando o qué es lo que va a pasar, ellos entienden mejor porque dicen, ok, entonces portarme juicioso significa que hoy tengo que comerme todo el brócoli, ¿sí? Y desde ahí, entonces yo estoy esperando que te comas todo el brócoli. No quiero. Ok, pero tienes que comer verduras. Entonces, no necesariamente podemos terminar todo el plato, pero puedes comer un poco de carne, un poco de verdura y un poco de... Es lo que hay. Es lo que hay. Sí. Es lo que hay. No, esa es la carta. Y empieza, por ejemplo, no, esa es la carta. Empieza la gritadera, ¿no? La gritadera nos asusta un montón. Sí, y nos pone en alerta. Ajá. Y malestar, eso da malestar. Entonces, el hecho de que, digamos que los niños se desesperen, lo que nos hace es más rápido ceder a lo que ellos quieren y no darles la oportunidad de que se calmen. Y eso es fundamental. Entonces, una de las señales digamos, del malestar de los niños tiene que ver con el grito, ¿no? De no quiero, y entonces yo pongo esa señal de independencia, empiezo a decir no quiero, hago pataleta, me tiro al suelo, no voy a salir, etcétera, etcétera. Y eso a los adultos, Juanita, nos produce mucho malestar, nos produce mucha angustia, y lo que tendemos a hacer es a ceder mucho más rápido para que ellos se calmen. Sí. Y solucionar y dejar ahí ya, como dejemos así, pasó el problema. Yo le devuelvo la tablet, yo le cambio la comida, yo no lo dejo, yo no te acuestes, sí, etcétera, para salir rápido del asunto. Claro, y para poder nosotros tolerar nuestro propio malestar, porque es que un niño esté bravo es absolutamente agotador para un adulto. Y hay que reconocerlo, es agotador. Así es. ¿Qué hacemos? Realmente un niño gritando es desesperante. Imagínate más si uno está en la calle. Empieza en un lugar público. En un lugar público y todo el mundo empieza a mirarlo a uno así. Entonces, parte del ejercicio que tenemos que hacer nosotros los adultos es aprender a nosotros mismos tolerar el malestar. Una buena noticia, el malestar pasa. No dura para siempre. No dura para siempre. Los niños eventualmente se calman porque nosotros explicamos que las emociones son como olas. Entonces una ola sube, el niño está gritando furioso, bravo, pero eventualmente se calma. Tiene que bajar. Unos se demoran más que otros, pero por supuesto. Unos necesitan más práctica que otros, que ahí también es importante conocer. Y digamos que eso también requiere que nosotros practiquemos nuestra propia calma y acompañemos a nuestros niños a calmarnos, porque finalmente lo que estamos enseñando cuando permitimos que la regla se rompa y que los niños ganen porque gritan más duro, lloran más duro o se ponen más angustiados, es que uno rápidamente puede abortar las emociones. Eso se llama soltar la emoción, ¿sí? La saco, la elimino, la quito, y al quitarla pierdo la oportunidad de aprender a regularme emocionalmente. Y a gestionarla. Entonces, eso es fundamental. Ahí hay un punto.
Y el otro punto, Juanita, que no hemos tocado tiene que ver con el otro lado de lo que estamos hablando, porque fíjate que estamos hablando de autonomía, ¿no? Sí. Estamos hablando de Dejarlos explorar y que hagan las cosas y que expongan todas sus habilidades. Pero hay otra cara de la moneda. Sí. Y es cuánta dificultad a nosotros nos cuesta dejarlos ser autónomos. Yo no sé si eso tú también lo ves. A todos nos pasa realmente. Claro. Es difícil. Hola, quiero contarles que este episodio fue patrocinado por St. George's School. St. George's School es uno de los mejores colegios de Colombia en donde sus hijos encontrarán un universo de experiencias para una educación holística. Te invito a ser parte del proceso de admisiones. Encuentra más información en www.sgs.edu.co. Mira, me pasa que hablando con muchos papás nos dicen, es que me muero del susto, por ejemplo, cuando mi hijo llega del jardín o cuando llega del colegio, lo primero, nada más el lenguaje no verbal, ¿no es? ¿Cómo te fue? ¿Con quién? Pero y lo veo y lo escanean de arriba hacia abajo, de punta de la cabeza a punta de los pies a ver cómo llegó. Claro. Si está sucio, entonces uno dice, Dios mío, ¿qué le pasó? Si tiene un mini rasponcito acá, entonces ya es un lugar inseguro. ¿Qué le están haciendo? Sí, voy a llamar ya a esa profesora, esto no puede seguir pasando. Y empiezo a dar también todos estos mensajes delante de él. Sí. ¿Qué impacto podría tener esto, digamos, cuando yo recibo a mi hijo y entonces me voy un poco al extremo de sobreproteger? ¿Cómo funciona esto y qué podemos hacer? Claro. Entonces fíjate que estas son como los dos lados de un espectro muy grande que es el espectro del cuidado. Yo creo que el cuidado de los papás y de las mamás tiene un aspecto muy positivo y muy valioso. O sea, si tú me preguntas hace unos años que yo empecé a hacer esto, no necesariamente los papás y las mamás estaban tan involucrados en la edad preescolar. Más adelante, en otras etapas, lo que estamos viendo es que están un poco menos involucrados. Pero digamos, en edad preescolar, el hecho de que papás y mamás estén involucrados es muy importante. Nada de lo que estamos diciendo significa que queremos que se desentiendan, para nada. Pero también queremos, digamos, cuando estamos hablando de la sobreprotección, ese es un poco como el nombre de lo que estamos diciendo. Nos pasamos ya de la protección a un extremo. La sobreprotección significa que yo tengo angustia. El miedo es mío, no de mi hijo. Tengo angustia de que le pase algo, de que lo traten mal, de que le hagan bullying, de que no la esté pasando bien. Que no tenga amigos. Que no tenga amigos, etcétera, etcétera. Pero muchas veces ese es mi propio miedo, no el de él. Entonces ahí hay una clave importante y es, ¿qué es lo que pasa? Yo estoy mirando al niño porque a mí me da angustia. Entonces, una cosa es que el niño llegue con un raspón acá. Yo le pregunté, ¿cómo te fue? Mira este raspón, ¿qué fue eso? Ah, mamá, es que estaba jugando con Matías hoy y me caí. Pero te caíste corriendo. Si yo estoy en la parte de sobreprotección, digo, claro, Matías lo empujó. Sí. Y en realidad Matías... Hago juicios directamente. Puede estar pasándola feliz con Matías. Puede que estaban los dos corriendo y se cayeron los dos porque estaban corriendo. Pero si yo hablo de mi propia angustia y no me tomo, por ejemplo, el tiempo para preguntarle qué fue lo que pasó, cómo lo hizo sentir, hay algo que no le gusta de su relación con Matías, alguna otra vez Matías te ha empujado, etcétera, etcétera, puedo saltar a conclusiones muy rápido y empezar a llamar a la profesora. Entonces, digamos ahí, Lina, perdón, hago un paréntesis, la pregunta es una herramienta muy importante para que los papás podamos poner ese punto de equilibrio. Antes de entrar como a hacer un juicio o una conclusión precipitada, es exploro, como con esa actitud de saber un poco más qué pasó, el contexto, indagar, es parte del ejercicio personal que como papás podemos hacer. Y eso no significa que no hablemos con los profesores. La conversación con los profesores es súper valiosa, pero una cosa es empezar una conversación con Juanita, la psicóloga, y decir, Juanita, es que a mi hijo le están haciendo bullying porque ayer llegó con la mano raspada y me dijo que Matías lo había empujado. Y otra cosa es, Juanita, yo he notado a mi hija un poco triste. Me dice que había peleado con Matías y que esta semana pasó algo, que estaban corriendo y se cayeron. ¿Tú has visto algo? Fíjate la diferencia de las dos preguntas, Juanita. Es enorme. Sí, el foco es distinto. Exacto. Una tiene que ver con, podría casi apostar que lo que viene después es cómo me garantiza el colegio que Sí, que no me va a volver a llegar con un raspón. Pues, es decir, son niños. ¿Cómo va a garantizar un colegio que no vayan a llegar con un raspón? Un raspón puede ser la prueba de que la pasaron delicioso en un recreo. Que están jugando fútbol, que se ensuciaron. Etcétera, etcétera. Entonces,
esa es como la vía en la cual empezamos desde la desconfianza, desde el no creer que esto es una alianza, lo que tenemos con el colegio, y que el lugar donde nuestros hijos están es inseguro. Sí. Puede que haya problemas, pero puede que haya problemas en el colegio, en la casa, en el barrio, donde sea que estén los niños, hay problemas inherentemente y hay que estar con los ojos súper abiertos para que eso no pase, ¿sí? Para que las situaciones de bullying no trasciendan y no se repitan, o pues las situaciones de agresión no trasciendan y se conviertan en bullying, no se repitan, etcétera, etcétera. Hay que estar atentos por si un niño tiene dificultades de ser amigos, pero no necesariamente estar tan encima de ellos que uno no fluya con el profe, no fluya, sobre todo las profesoras y los profesores en edad preescolar están muy conectados con los niños, están muy conectados con el proceso. Entonces, ahí hay que aprovechar esa conexión para hablar y para tener una conversación positiva alrededor de eso. Además, creo que retomando un concepto que nos hablabas anteriormente es la autoeficacia. Cuando yo le permito también a mi hijo enfrentar, ¿cierto? Es decir, que esos problemas que tiene, que son parte de la vida y del descubrir su entorno social, pues a veces van a cometer errores, pero también yo puedo decirle, estoy aquí, voy a hablar con tu profe, vamos a mirar qué pasó, cómo te ayudamos, pero también le puedo mandar el mensaje de estoy segura que podrás solucionarlo, claro. ¿Qué puedes hacer tú? Y así también los podemos habilitar un poco en esas herramientas para afrontar esos momentos de la vida, porque claro. Van a seguir llegando. Claro. Entonces, fíjate que nombraste algo que es fundamental aquí, y es el error. En todas las etapas del desarrollo, pero en esta edad de la que estamos hablando, Juanita, el error es fundamental. Y el error es fundamental para los niños y las niñas como oportunidad de aprendizaje, pero para los papás y las mamás también. A veces nos cuesta mucho aceptar los errores. Exacto, es difícil. Aceptar los errores de los niños. Entonces, ¿cuál es la posición? ¿Qué es lo que yo más veo cuando estamos en los colegios? Y es cuando el colegio le cuenta a papá o mamá que su hijo o su hija hizo algo, se equivocó, lastimó a alguien, lo mordió, le pegó, le quitó algo, fue odioso, etcétera, etcétera. En general, los papás tendemos a decir, ay, pero en la casa está súper juicioso. Es que no lo puedo creer. Entonces, en vez de preguntarnos con mente curiosa si eso realmente sí es así, lo que terminamos haciendo es inmediatamente negándolo. Y montando una defensa y diciendo, no, es que mi hijo es queridísimo, es que mi hija es una princesa y no hace esto. Y en realidad los niños se equivocan, las niñas se equivocan y está perfecto además que se equivoquen. No quiere decir nada malo, quiere decir que hay cosas que todavía les falta por aprender. Entonces, esa es otra segunda idea sobre la sobreprotección. No solo es el estar encima de ellos a ver qué les pasó, sino que cuando hay cosas de afuera que me dicen que hay algo que no está bien con ellos, yo tiendo es a defenderlos y a decir que eso no es así. El problema no es acá. No me pregunto si eso es así o no. Mente curiosa, les digo. Claro, y tal vez haya una oportunidad maravillosa de poder leer más allá la necesidad que tiene mi hijo de alguna herramienta o alguna habilidad que yo necesito enseñarle. Y entonces ahí es cuando los niños, en últimas los niños y las niñas ahí nos están diciendo, Juanita, ¿qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que necesitan para aprender a negociar conflictos? ¿Qué es lo que necesitan para regular sus propias emociones? ¿Qué es lo que necesitan para 1000 cosas? Y si resulta que yo me pongo de necio, de necia como papá y mamá a decir, ¿sabes qué? Es que ese no es mi hijo. Ahí no solamente le estoy evitando la oportunidad de aprender, sino que estoy agrandando el problema. Porque entonces eso lo que dice es, está bien tu comportamiento. Yo mordí, yo pegué, yo lastimé. Está bien que hagas eso. La siguiente vez lo va a volver a hacer. Y la siguiente vez es más difícil que eso lo pueda resolver. Hay papás también, Lina, que dicen un poco en el extremo es que mi hijo no permite que yo lo ayude a hacer ninguna actividad. Es el no, ¿cierto? No me ayudes, yo puedo solo. Y sí, de alguna manera, son papás que dicen, yo quiero permitirle que explore, que empiece a hacer las cosas, pero ya llega un punto en que, no sé, si nos estamos arreglando para el jardín y él quiere vestirse solo, pero realmente no me permite ayudarle, pues va a ser muy difícil que podamos estar listos para salir al jardín. Claro. O quiere comer solo todo el tiempo y realmente
a veces termina pues realmente de arriba abajo completamente sucio. Entonces también es un caso que nos plantean los papás, ¿qué hacemos? Porque sabemos que es importante dar autonomía, pero ya el niño quiere poner exceso como de una barrera que no permite ningún tipo de acercamiento en estas actividades. ¿Qué hacemos? Entonces, fíjate que ahí hablábamos de ese camino, ¿no? ¿Te acuerdas? Y es como, este es el camino, vamos para allá y tú entre esta y esta parte te puedes mover o puedes pasar como quieras. Entonces, claramente estos niños que están pidiendo pista para autonomía, hay que ayudarlos a ser autónomos, porque finalmente es su cerebro tratando de crear nuevas maneras de hacer las cosas, tratando de decir, esto soy yo, esto soy capaz de hacer y esto no soy capaz de hacer. Pero entonces, ahí lo que tenemos son acuerdos previos. Siempre el planear funciona muy bien. Entonces, por ejemplo, la comida o la vestida es mostrarles, los niños ya empiezan a entender el reloj. Entonces, a esta hora tenemos que salir. Si a esta hora tú no has terminado de vestirte, yo voy a ayudarte a vestir porque si no, no vamos a salir. Entonces, fíjate que si yo desde antes, y esto no puede ser en el momento en que esto esté pasando porque en el momento del caos no sirve, no funciona, sino es la noche anterior. Mañana tenemos que salir a esta hora. El palito está acá. Y mostrarles, porque ellos son muy visuales, muy concretos, el paso palito va a del estar tiempo. acá. De acá hasta acá te voy a dar yo para vestirte y te voy a avisar faltando un poquito. Si no lo has logrado, lo vas a hacer conmigo. Fíjate. Lo vamos a hacer juntos. Sí, lo involucramos. Fíjate lo que acabo de decir. No te voy a vestir yo. Lo vamos a hacer juntos, porque necesito que salgas a esa hora. Entonces, el poder mostrarles nuevamente qué va a pasar, cómo va a pasar, cuál es su rol. Su rol y su tarea es que de ese pedacito de tiempo que escogieron, él es el que se va a vestir. Y tu tarea es acompañarlo en el resto del tiempo. Y tienen claro cuál es cuál es tu posición y cuál es la posición de ellos. Entonces, ahí hay que tener mucha paciencia y entender también por qué están pidiendo pista. Y no tomárselo personal, tú lo dijiste hace un ratico, Juanita. A veces nosotros nos tomamos personal y empezamos a decir, es que ya no me quiere, es que yo antes le hacía todo. Ay, buenísimo que ya no le hagamos todo, maravilloso. Es que soltar es difícil. Yo lo pienso con mi hijo chiquito, cuando estaba chiquito, en la mañana era una cosa porque entonces yo tenía que arreglarme y el pañal y no sé qué. Ahora los dos salimos de la ducha y él se viste y yo me visto. Y eso hace que mi vida sea más sencilla. Entonces también nosotros necesitamos darnos ese espacio. Los papás y las mamás a veces nos cuesta entender que ellos van creciendo. Y se puede volver hasta un juego. En la mañana de pronto hacerlo más divertido mientras yo hago esto y yo me arreglando, tú también lo vas haciendo aquí cerquita mío, pero cada uno se va personando de sus cosas y eso también genera un poco más de armonía. Exacto. Y pues obviamente, fíjate cómo todo lo que hemos conversado gira en torno a esta idea de la oportunidad linda que tienen los niños y las niñas para desarrollar esa autonomía, ¿sí? Y para también aprender a dejarse cuidar de papá y mamá. Pero sobre todo, Juanita, de esa oportunidad maravillosa que tenemos los adultos de dejar que nuestros hijos sean nuestros propios maestros. Así es. Entonces, cuando ellos nos piden pista de autonomía, entonces vamos a ver por qué es y hasta dónde la podemos dejar. Cuando ellos nos necesitan también, estar presentes y ser capaces de ser responsivos. Esta palabra no existe exactamente en español, pero es la palabra en inglés que mejor refleja lo que te digo. Ser responsivo, no sé si es estar, pero es cuando ellos están ahí y necesitan afecto, cuidado, cariño, y te dicen, mamá, papá, necesito no estar en el celular, no estar, silencio, estoy ocupado, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas también nos pasan. Entonces, es un ejercicio muy lindo de estar presentes en lo que ellos necesitan y escuchándolo, pero también estar presentes en decir, aquí ya no me necesitan. Ya estás listo. Ya estás listo. No se trata de que lo soltemos a todos de una, para nada, pero se trata de que vayamos dejando el camino más suelto para ellos. Y darles ese acompañamiento en su justa medida. Y seguro como papás nos equivocaremos. Seguro. ¿Cierto? Pero creo que, Lina, retomando todas estas ideas tan bonitas y tan valiosas que nos has dado, la pregunta es para nosotros como papás, ¿cierto? Como mirarnos
continuamente en este aprendizaje, en este cómo lanzar al mundo y retener, ¿cierto? Cómo cuidar, cómo voy dando autonomía, y es un ejercicio de preguntarme frecuentemente como papá, ¿en qué punto estoy? ¿Me cuesta soltar? ¿Me cuesta? ¿Tengo algún miedo por ahí que no me está permitiendo ver que mi hijo ya probablemente está listo para hacer algo por él solo, sí, ¿cierto? Y es como buscar ese punto de equilibrio también. ¿Qué otro elemento, otra idea nos podemos llevar así claves como en ese ejercicio de buscar ese punto de equilibrio? Hay una que hemos mencionado un poquito, pero no hemos como explicado específicamente, y es la de la regulación emocional. Y la regulación emocional tanto para los niños como para los adultos. Las emociones son maravillosas, digamos, en la medida en que nos permite entender qué hay en el mundo y qué es lo que eso que está en el mundo nos hace sentir o cómo nos afecta, ¿sí? El que me pongan un límite, el que me quiten un privilegio, el que me demuestren afecto, el que me haya equivocado, el que alguien me esté agrediendo, todo ese tipo de situaciones nos generan emociones. Uh-huh. Y a veces papás y mamás, incluso los niños, a veces también yo lo veo, tendemos como a tratar de dejar las emociones a un lado, a no llorar, ¿sí? Sí. Entonces, esta es, por ejemplo, una de las frases que yo, Dios mío, me aterro cada vez que decimos, y es una frase muy común, y es, le dicen a los niños, o incluso a los adultos, no llores por esa bobada. Uh-huh. Imagínate, Juanita, sí, que tú estuvieras bien triste y vinieras a contarme, oye, Lina, es que, no sé, ayer me pasó esta cosa tan aburrida. Yo, no llores por esa bobada. Ya pasó. El invalidar la emoción es una cosa terrible. Entonces, en este proceso de construir autonomía, el reconocer que, por ejemplo, el que mi hijo me pida pista para autonomía me hace sentir frustrada y enojada, es una herramienta súper importante. Porque abrazar entonces, esa emoción, claro, y aceptarla. Aceptarla y aceptar, ¿no? Entonces, a mí me parece súper complejo el concepto de aceptar. Acepta. O sea, ¿cómo se acepta? Pero si es como que si me cae del cielo, me entra, me hace clic, es como una pieza de un rompecabezas, eso es súper difícil. Y aceptar a veces es tan sencillo como de reconocer que si mi hijo me dice, no quiero estar contigo, eso me hace sentir triste. Es eso. Y fíjate que no le puse nada más. Sí. Es ahí paro, ahí acepto. Sí, me hace sentir triste. Y es difícil. Y que no quiera abrazarme o que no quiera estar conmigo, que ya no quiera darme la mano. Me da dolor. Duele. Ahí se para, Juanita. Ahí acepto. Y cuando yo soy capaz de adueñarme de esa emoción y de decir, me duele, estoy empezando a hacer un proceso de regulación emocional. Porque entonces lo que yo tengo que hacer ahí es qué voy a hacer con esa emoción. Si yo puedo vivir tranquila con que los niños a los 5 años me digan, ya, no quiero acostarme contigo, no quiero, hasta ya, yo me acuesto solo. Mi espacio. Oh, bueno, ok, me puedo quedar aquí, hasta en la otra cama. Uh-huh. Listo. Y entonces el aceptar que hay cosas que nos producen dolor, que nos producen alegría, que nos producen frustración, se convierte en una herramienta muy creativa, Juanita. Porque yo tengo que saber qué hacer con eso que está pasando. ¿Cómo transformarlo? ¿Cómo lo resignifico? Entonces ya no me puedo acostar con él en la cama. ¿Ahora qué vas a hacer? Y es una motivación al cambio súper linda. Entonces, el reconocimiento de las emociones, las propias y la de los niños, es tremendamente poderoso. Uh-huh. Tremendamente poderoso, Juanita. Porque me conecta, me da nuevas ideas y me permite saber que hay cosas tan sencillas como aceptar. Uh-huh. ¿Qué es aceptar? Que las cosas son como son. Y aún con esa emoción, seguir, porque vendrán nuevos retos, nuevos desafíos. Claro, eso no significa que nos quedemos ahí, ay, entonces ya no más. No. Pero no es dejar de sentir, como tú dices, no. Ahí está, y la iré transformando, y como tú nos explicabas hace un rato, las emociones no van a estar aquí para siempre, sino que van a ir pasando, van a ir pasando.
Entonces me parece genial esa herramienta que nos das también, Lina. Bueno, pues Lina, de verdad te agradecemos un montón haber estado aquí, compartir con nosotros en este espacio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Juanita, y gracias por abrir estos espacios tan lindos de conversación con las familias, porque creo que son cosas que a todos nos pasan y que si no las ponemos sobre la mesa y las conversamos, no tenemos la oportunidad de aprender y ver que todos nos enfrentamos a este tipo de cosas. Así es. Gracias, Lina. Gracias, Juanita. Querida audiencia, muchas gracias por acompañarnos. Si les ha gustado este podcast, síganos, suscríbanse y califíquenos. No olviden compartirlo con alguien que lo necesite.